Muy buenos días, saludos y bendiciones en esta hora de la mañana. Bienvenidos a nuestra escuela de discipulado de reino, discipulando a las naciones de la tierra, conforme a Mateo capítulo 28, verso 19 y verso número 20. Hoy día lunes 21 de diciembre del año 2020. Avanzamos. Continuamos, no nos detenemos por ninguna causa o razón en nuestra transmisión, entregándole al pueblo de Dios, entregándole a los discípulos, entregándole a todos nuestros compañeros de ministerio una palabra de parte de Dios, una palabra de orientación, una herramienta espiritual que lo ayude a ser más efectivo y más eficaz en la obra del ministerio y en el llamado que el Señor nos ha entregado. Bienvenidos a la Escuela de Discipulado de Reino. Si usted es una persona que por primera vez está en contacto con nuestra escuela, le queremos dar la bienvenida. Si ya usted es un estudiante regular, le bendecimos y le damos la bienvenida de la misma manera. Si desea accesar y adquirir todo el material de nuestra escuela, simplemente suscríbase a nuestro canal de YouTube. Es totalmente gratuito. Y allí podrá encontrar material, podrá encontrar talleres, seminarios de crecimiento espiritual y de ayuda para su ministerio. Así que vamos a dar inicio a la clase correspondiente al día de hoy, lunes 21 de diciembre. Es nuestra sexta clase, es nuestra sexta lección, nuestra sexta entrega del tema ¿qué es el ministerio? Y hoy vamos a hablar con respecto a lo que significa el llamado o el llamamiento divino. Hemos definido en clases y en lecciones anteriores lo que significa el ministerio, del griego diaconía, y los que ejercen el ministerio son llamados diáconos o servidores o ministros. Hemos definido lo que significa el término don y el término dones, del griego carisma y en plural carismata, que tiene que ver con los dones espirituales asignados a cada creyente para el servicio del cuerpo de Cristo. Y hemos hablado de otro término griego que se traduce en la Biblia como don, que es doma, y del plural domata. De allí en Efesios 4:8 vienen los dones ministeriales. Él mismo constituyó hombres, él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora bien, vamos a definir un poco más lo que significa el llamado al ministerio. Hemos visto que hay un poco de confusión dentro de la iglesia a la hora de definir, a la hora de determinar, a la hora de establecer lo que es un llamado. Muchos creyentes se hacen preguntas y las preguntas que muchos se hacen son los siguientes. ¿Quién llama al ministerio? ¿Es Dios el que llama? ¿Es la iglesia la que llama? ¿Son los hombres los que llaman? ¿Un instituto bíblico, una universidad teológica, un seminario te hace un llamado y te convierte en un ministro o en una ministra de Dios? Vamos a permitir que a la luz de la palabra de Dios y a la luz de las Escrituras tengamos respuesta para todas estas preguntas que son cruciales y son determinantes. Uno de los peligros más grandes que podemos correr dentro del ministerio es estar en una posición, aceptar que hemos recibido un llamado para un ministerio para el cual Dios nunca nos comisionó, nos asignó, nos entrenó, nos preparó, nos capacitó y nos ungió. Se lo pongo en este contexto. Para muchos hombres y para muchas mujeres de Dios, con un llamado original, con un llamado genuino, con un llamado auténtico, con una unción, con una aprobación,
con dones, talentos y habilidades como parte del respaldo divino, les cuesta a veces llevar a cabo el ministerio, siendo llamados, siendo ungidos, teniendo una habilidad del cielo. Y muchas veces, muchos hombres y mujeres de Dios, tanto a través de la Biblia como a través de la historia, y muchos que me están viendo a través de este video, sienten un agotamiento, un cansancio, un desvanecimiento, las fuerzas les faltan, aún siendo llamados por Dios. Entonces la pregunta que surge es la siguiente: ¿cómo puede alguien desarrollar un ministerio en sus fuerzas, con sus capacidades, con sus habilidades humanas, enfrentando enemigos espirituales, sobrenaturales, sin tener un llamado, sin tener la unción, sin tener el respaldo, sin tener la aprobación y las credenciales divinas? Por eso debemos tener mucho cuidado de entender y de discernir quién me está llamando al ministerio. El ministerio no es simplemente tener una buena intención, tener un deseo de servir a Dios. El ministerio no se trata de voy a ofrecerme para ver en qué puedo ayudar o en qué puedo colaborar. Ninguno de los apóstoles llamados por el Señor Jesucristo, ninguno de los profetas del Antiguo Testamento se acercaron al Señor, o se acercaron a Moisés, o se acercaron a Dios ofreciendo ayuda o colaboración. Fueron llamados directamente por el Espíritu Santo, fueron llamados directamente por Dios, recibieron un llamamiento sobrenatural, confirmado, un llamamiento extraordinario, lo que ocurrió con Moisés en la zarza, donde Moisés oyó la voz del Señor que le llamaba directamente. Así que debemos comenzar a entender a estas alturas quién realmente nos ha llamado al ministerio. Ahora bien, en este estudio vamos a definir algunos conceptos que tienen que ver con el llamado. Usted debe prestar atención a lo que queremos compartir y le queremos enseñar, porque esto va a incidir de manera muy positiva para que usted tenga muy claro que si Dios le llamó, si Dios la llamó al ministerio, usted cuenta con un respaldo, cuenta con una unción y cuenta con una bendición de parte de Dios. Dios nunca llama a un hombre, Dios nunca llama a una mujer para que fracasen en el ministerio. Dios nunca llama a un hombre o a una mujer para que aborten el propósito, para que se desenfoquen del llamado, para que comiencen en el ministerio y terminen haciendo otra cosa totalmente diferente, totalmente distinta y totalmente opuesta a lo que Dios les llamó a hacer. Cuando vemos casos, quizás en nuestra vida diaria, en la actualidad, hoy en día a nivel mundial, de hombres y de mujeres que fracasaron en el ministerio, que abortaron el propósito, cuando revisamos la vida de Judas Iscariote con un llamamiento de Dios que terminó lamentable y tristemente en un espantoso caso de suicidio, debemos evaluar, debemos revisar muchos detalles. No podemos sacar conclusiones apresuradas, por lo tanto, debemos recibir la revelación y el entrenamiento necesario para comprender la magnitud, la grandeza, pero también el nivel de compromiso, el nivel de responsabilidad y las exigencias propias del ministerio. Así que, para poder entender lo que significa el ministerio, número uno, usted tiene que tener un llamamiento divino, un llamamiento del cielo. Debe ser llamado por Dios directamente. En segundo lugar, el ministerio se convierte en una carrera espiritual. El ministerio se convierte en una carrera espiritual, no una carrera de 100 metros planos, sino una carrera de toda la
vida. No hay renuncia, no hay una cláusula donde usted puede decir, me canso, quiero tener un año sabático, quiero tener un reposo, quiero tener un descanso, quiero tener una cesantía, me voy a jubilar, me voy a retirar a disfrutar mis años dorados. Es una carrera de toda la vida, una carrera espiritual. En tercer lugar, cuando Dios te entrega un ministerio de parte de Dios, Dios está entrando en un pacto eterno contigo. El ministerio es un pacto entre Dios y el hombre, entre Dios y la mujer. No es algo que se debe tomar a la ligera, no es algo que se debe tomar de manera olímpica, ni es algo que se debe tomar de manera liviana. Hay un pacto eterno, un pacto irrompible, un pacto indestructible que Dios hace con el hombre y que Dios hace con la mujer que llama. Por eso el ministerio es una honra, porque Dios no hace pacto de este tipo o de este nivel con todo tipo de personas, sino con aquellos a quien Él llama, comisiona y unge para que hagan la obra del ministerio en la tierra. En cuarto lugar, el ministerio es una disciplina espiritual y personal. Cuando Dios te llama, Dios no te llama para que tú vivas la vida a tu forma, a tu manera, para que tú vivas la vida de una manera conveniente o de una manera casual o de una manera circunstancial. El llamado al ministerio involucra e implica toda una disciplina, implica toda una serie de requisitos, de exigencias, de demandas de parte de aquel que ha sido llamado. En quinto lugar, el ministerio es un desafío divino, es un reto divino. Por eso, no todas las personas aceptan el llamado de Dios. Muchos discípulos y creyentes prefieren mantenerse de bajo perfil, prefieren mantenerse sentados en la silla de la congregación, asistiendo cada domingo a la iglesia, sin asumir mayor nivel de compromiso ni asumir mayor nivel de responsabilidad, porque hay un desafío a vivir en una vida de santidad, hay un desafío a vivir en una vida de obediencia total, hay un desafío a vivir en una vida de renuncia al mundo, a los placeres y a muchas otras cosas que quizás otros creyentes en condiciones normales pueden hacer, pero aquellos que han sido llamados al ministerio lamentablemente no pueden participar de esas cosas. En sexto lugar, el llamado es una comisión, es una encomienda divina. Quien es llamado está recibiendo de parte del Señor una encomienda, una comisión, está recibiendo una misión que debe llevar a cabo y que no puede obviar ni puede tampoco evadir, porque para eso ha sido llamado. Y en séptimo lugar, y quizás una de las cosas más importantes que vamos a resaltar y vamos a estudiar, es que el ministerio es la continuación, es la continuidad del ministerio de Jesucristo en la tierra. Esto significa, si usted ha sido llamado como un apóstol, usted debe continuar con el ministerio apostólico de Jesucristo, entendiendo que Jesús es nuestro modelo y ejemplo como apóstol. Si usted ha sido llamado como un profeta de Dios, usted debe entender que usted es la continuación del ministerio profético de Jesucristo en la tierra. Si usted fue llamado como evangelista, debe comprender que su ministerio es la continuación del ministerio evangelístico de Jesucristo. Si usted es un pastor, debemos comprender como pastores que hemos sido llamados a continuar con el ministerio pastoral de Jesús, de cuidar el rebaño, de cuidar a su pueblo, de apacentar y alimentar a sus hijos, al cuerpo de Jesucristo. Y si usted ha sido llamado como maestro, debe entender que usted es la continuación del ministerio de Jesús como maestro, como doctor, que es otra versión del griego que
aparece en las versiones antiguas en Efesios 4:11, donde el apóstol Pablo habla de pastores y maestros. La versión antigua habla de pastores y doctores. Así que en esta tierra no estamos desarrollando un ministerio a nuestra forma, a nuestra manera, según lo que establecen las ordenanzas, los estatutos, o según lo que establece la organización, según lo que establece la federación, el concilio o la estructura religiosa a la cual pertenezco. El ministerio es una continuación, es simplemente darle continuidad a un ministerio con un diseño, con una serie de parámetros, con un protocolo establecido. Eso significa el ministerio. No existen apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que lamentablemente estén disociados y que estén totalmente aislados, totalmente desconectados del ministerio quíntuple que Jesús llevó a cabo en la tierra. Siempre lo hemos repetido en esta escuela y en otros escenarios donde Dios nos ha permitido ministrar. Mi modelo, mi ejemplo a seguir como ministro es Jesús, porque Él desarrolló y Él llevó a cabo los 5 ministerios que aparecen en Efesios capítulo número 4 y versículo número 11. Vamos a estudiar entonces en primer lugar lo que significa el ministerio como un llamado divino o como un llamado de Dios. Si usted tiene la Biblia al alcance de su mano y está tomando nota o está tomando apuntes, le invito para que miremos por favor algunos pasajes de las Escrituras. Efesios capítulo número 4 y versículo número 8 en adelante. La Reina Valera 60 dice en Efesios capítulo 4, en el versículo número 8 en adelante, dice la palabra, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. La expresión dones es domata, dones ministeriales. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El énfasis de esta lectura está en Efesios 4:11. Él mismo constituyó, Efesios 4:8, dio dones a los hombres. Vamos a mirar otro texto de la Biblia, Primera de Corintios capítulo número 12, Primera de Corintios capítulo número 12, versículo 27 y versículo 28 de la Reina Valera 60. Leemos textualmente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia. El énfasis está aquí. Y a unos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lenguas. Con estos textos estamos mostrando que todo ministerio debe tener un llamado divino. En Romanos, Pablo el apóstol, en el capítulo número 12, versículos 6 al 8, dice lo siguiente en la Reina Valera 60. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Los ministerios los llama Dios. No hay un hombre que le pueda decir a usted:
Así te dice el Espíritu Santo. Tú eres a partir del día de hoy un apóstol. Tú eres a partir del día de hoy un profeta. Así te dice el Espíritu Santo. Tú eres a partir del día de hoy un salmista, un adorador, un salmista profético, un intercesor. Debemos tener mucho cuidado con este tipo de manifestaciones espirituales sensacionalistas que verdaderamente alegran, entusiasman a la gente, pero debemos tener el cuidado de no caer en extremismos peligrosos y en fanatismos peligrosos. Los hombres de Dios no hacen llamados, los hombres de Dios confirman el llamado que ya Dios hizo. Esto es importante y yo espero que usted lo reciba en lo más profundo de su corazón. Los hombres, la iglesia, confirma el llamado que ya Dios ha hecho. No existe tal cosa como yo te transfiero el ministerio, coloco mis manos sobre ti y en el momento en que coloco mis manos sobre ti, tú te conviertes en un ministro. Los hombres no reparten ministerios. Los ministerios proceden de Dios. Efesios 4:8, y dio dones a los hombres. Efesios 4:11, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros. Primera de Corintios, capítulo número 12, verso 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Todos estos textos y muchos otros textos de la Biblia, del Nuevo Testamento, confirman que Dios es el que llama. En Mateo, en el capítulo número 4, versículo número 18 al 20, para seguir afirmando esta verdad. Cuando Jesús vino a la tierra y inició su ministerio, lo primero que él hizo fue llamar a un grupo de hombres para que se convirtieran en sus discípulos. En Mateo, en el capítulo número 4, versículo 8 en adelante, en la Reina Valera 60, leemos de la siguiente manera. Mateo capítulo 4, versículo número 18. Dice la palabra: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mateo capítulo 4, versículo 21. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Verso 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Note que Jesús nunca pasó por encima de la autoridad de su padre y jamás estableció un nuevo método, una nueva forma o una nueva manera de llamar. Él mantuvo el mismo perfil, el mismo protocolo, el mismo diseño y el mismo esquema. El llamado tiene que venir directamente de parte de Dios. En Mateo, en el capítulo número 10, en el versículo número 1, dice el evangelista Mateo: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Note, por favor, que en Mateo capítulo 10, en el versículo número 1, junto con el llamado, hay una unción, hay una impartición, se desata, se activa, se libera un respaldo, un poder, una autoridad delegada, divina, superior, sobrenatural y extraordinaria. Si una persona tiene un llamado al ministerio, hay evidencias, hay señales, hay respaldo, hay una serie de credenciales sobrenaturales que se van a comenzar a manifestar de una manera visible, palpable y notoria. Nadie necesita
hablar de los milagros. Los milagros acompañan y respaldan, las sanidades acompañan y respaldan, la unción acompaña y respalda al hombre y a la mujer que ha sido llamado por el Señor, conforme a Mateo capítulo número 10 y versículo número 1. Pablo es un gran ejemplo de lo que significa el llamado de Dios al ministerio. En el capítulo número 9, versículo 1 al versículo número 7, tenemos la experiencia de la conversión de Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco hasta las sinagogas, respirando amenazas de muerte, con cartas del sumo sacerdote para apresar y para perseguir a la iglesia del Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice en Hechos, en el capítulo número 9, versículo 1 al 7, que Saulo tuvo una experiencia salvadora, extraordinaria, personalmente con el Señor Jesucristo. Y es interesante lo que ocurre en Hechos capítulo número 9, versículo número 4. Cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Así que vemos este ejemplo tan notorio, tan poderoso, tan extraordinario. Dice la palabra del Señor que Ananías fue donde se encontraba Saulo, oró por él, y las escamas que estaban en sus ojos y la ceguera de la cual estaba sufriendo, padeciendo por causa de ese encuentro con Jesús, desapareció. Pero es importante acotar en este momento que no fue Ananías quien llamó a Saulo de Tarso, no fue Pedro quien llamó a Saulo de Tarso, no fue Bernabé, el mentor de Saulo, quien lo llamó al ministerio. No fue el concilio de Jerusalén quien llamó a Pablo al ministerio. Quien llamó a Pablo al ministerio fue directamente el Señor Jesucristo, porque Él es quien da los dones ministeriales. Él es quien imparte los ministerios, conforme a Efesios capítulo 4, versículo número 8, y Efesios capítulo 4 y versículo número 11. La iglesia, el equipo ministerial, los pastores, la autoridad espiritual de la congregación, lo que hace es confirmar y permitir que aquellos que han sido llamados desarrollen, ejerzan y ejerciten el ministerio que el Señor les ha entregado. Amados apóstoles, amados pastores, con todo el respeto y la humildad que merece el caso, tengamos mucho cuidado de estar llamando con ligereza a dedo a mucha gente al ministerio por el simple hecho de que son personas que tienen deseos, tienen ganas de servir a Dios, y son personas que de alguna manera están mostrando un nivel de fidelidad y compromiso. Eso no son requisitos ni son tampoco credenciales necesarios para colocar a alguien frente a un ministerio, para colocar a alguien en el liderazgo, para colocar a alguien bajo responsabilidades ministeriales y asignarle personas para que los puedan cuidar, alimentar o pastorear. Debemos tener discernimiento y debemos pedir sabiduría a Dios. En esta escuela vamos a estar hablando de las señales y las evidencias que deben seguir a una persona que ha sido llamado al ministerio, y esperamos que eso pueda servir de ayuda espiritual para que usted comprenda cuáles deben ser los disparadores y las alarmas que me dicen quién realmente ha recibido un llamado como pastor, como evangelista, como adorador, como salmista, como músico, en el nombre de Jesús de Nazaret. En todas las epístolas del apóstol Pablo vemos como lo primero que él menciona, la primera referencia, la primera credencial que él presenta,
es su llamado divino. En Romanos, en el capítulo número 1, versículo número 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Mucho se ha hablado y hay una gran controversia, hay una gran confrontación, hay una gran disputa hoy en día dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Se preguntan muchos ministerios, ¿existen verdaderamente apóstoles hoy en día? Si existen apóstoles, ¿quién los llama? La respuesta la da el apóstol Pablo. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Si es cierto y si es verdad que con Juan se cerró el ciclo apostólico y ya Jesús no llama a nadie más como apóstol, la pregunta que surge es la siguiente: ¿cómo Pablo se convierte en apóstol si con el grupo de los 12 se cerró el ciclo y se cerró la temporada apostólica? Si Juan el apóstol, que murió posiblemente en Éfeso en el año 96 o en el año 100 de la era cristiana, si con Juan se cerró el ciclo de los apóstoles, entonces Pablo, ¿en qué lugar entra? Algunos dicen que Pablo fue el sustituto de Judas Iscariote. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña en Hechos capítulo número 1 que el sustituto de Judas Iscariote fue Matías, y eso ocurrió en el aposento alto de Jerusalén, y con esa verdad bíblica se completa el número de los 12. Pablo sería el número 13, pero si con Juan se cerró el ciclo y se cerró la temporada apostólica, entonces Pablo nunca fue apóstol y Jesús nunca ha llamado a otros como apóstoles. Sin embargo, al hacer mención de lo que la palabra enseña en Romanos 1:1, Pablo aclara, llamado a ser apóstol. En Primera de Corintios, en el capítulo número 1, Primera de Corintios capítulo número 1 y versículo número 1, Pablo una vez más ratifica su llamado como apóstol. Dice Primera de Corintios 1:1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Dios está llamando y está levantando a apóstoles en este tiempo. Los apóstoles no han desaparecido. El mover apostólico no ha desaparecido. Es cierto, se ha suscitado una serie de abusos, confusiones, arbitrariedades y una serie de cosas muy negativas en el cuerpo de Cristo con respecto a los apóstoles y al mover apostólico. Pero lo auténtico, lo genuino y lo verdadero de los apóstoles aún permanece vigente hoy en día hasta que Cristo venga a levantar a su iglesia. En la epístola de Pablo a los Gálatas, continuando con nuestro recorrido, Pablo en Gálatas capítulo número 1 y versículo número 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Pablo está diciendo, Pedro no me llamó al apostolado, Bernabé, mi mentor y tutor espiritual, no me llamó al apostolado, Ananías, que oró por mí para que la ceguera se fuera de mis ojos, no me llamó como apóstol. Yo fui llamado como apóstol por la voluntad eterna del Padre. Efesios capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Colosenses capítulo número 1 y versículo número 1, dice el apóstol Pablo: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Primera de Timoteo capítulo número 1 y versículo número 1. Ya estamos finalizando nuestra sesión del día de hoy. En Primera de Timoteo 1:1, el apóstol Pablo dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza.
Y finalmente, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Estos textos ratifican algo que Pablo tenía muy claro y que es un ejemplo y es una gran enseñanza para nuestras vidas. Muchos ministros, hombres y mujeres, después de algunos años de servicio y de ministerio, todavía sienten una incertidumbre, una confusión, todavía sienten una ambivalencia espiritual con respecto al llamado y con respecto al ministerio. ¿Por qué vienen dudas? ¿Por qué vienen tantos temores? ¿Por qué vienen tantas incertidumbres a la vida de muchos ministros después de muchos años de experiencia y después de muchos años de caminar en el ministerio? Porque quizás no ven frutos, no ven resultados, porque quizás entran al ministerio con una falsa expectativa de que todo va a ser fácil, todo va a fluir, van a prosperar, se van a convertir en ministros muy famosos, los van a invitar a una televisora cristiana, van a escribir libros que van a romper récord de ventas, y lamentablemente la frustración y lamentablemente quizás el desencanto que muchos ministerios están teniendo hoy en día es porque entran al ministerio con una falsa expectativa. Si algo debe tener un ministro, si algo debe tener un hombre y una mujer de Dios, es una profunda convicción y una profunda seguridad de que Dios le ha llamado al ministerio. Si usted en este momento está quizás en una incertidumbre, en una confusión, ¿me llamó Dios? ¿No me llamó Dios? Si me llamó, ¿por qué no crece la iglesia? Si me llamó, ¿por qué el ministerio no prospera? Si me llamó, ¿por qué no veo milagros? Si me llamó, ¿por qué no veo respaldo? Si me llamó, ¿por qué estoy pasando por necesidades? Si me llamó, ¿por qué la gente me está abandonando? Son preguntas y son situaciones de procesos que todos vivimos en el ministerio. Si la gente te abandona, si no tienes una iglesia grande, si no tienes un ministerio mundialmente reconocido, si eres un pastor en un humilde caserío, en un sector humilde, quizás en algún pueblo, quizás en algún sector olvidado de la ciudad, si nadie pregunta por ti, si nadie te invita a predicar, si no eres parte del concilio de la fraternidad de pastores de la ciudad, si nadie te menciona, no te preocupes. Lo importante no es eso, lo importante es que tú estés convencido y plenamente seguro de que ha sido Dios quien te ha llamado. Pablo repite en varias oportunidades, en Romanos 1:1, en Primera de Corintios 1:1, en Gálatas 1:1, en Primera de Timoteo 1:1. Pablo repite: llamado, enviado, escogido por Dios. Esto es lo esencial, esto es lo fundamental en un ministerio. Yo no estaría al frente de esta cámara y no estaría predicando, enseñando a multitudes en el mundo entero acerca de lo que es el llamado al ministerio si no estuviera convencido, plenamente convencido de que Dios me ha llamado a hacer exactamente lo que estoy haciendo. Así que ya para finalizar la entrega de esta lección del día de hoy, número 1, recuerde que el ministerio es un llamado divino. Responda usted a una pregunta clave, trascendental, que no puedes tener evasivas. ¿Te ha llamado Dios al ministerio que hoy estás desarrollando? ¿Eres un pastor por llamado divino para ser pastor? ¿Eres un evangelista por un llamado divino para ser evangelista? ¿Eres un apóstol por un llamado divino a ser apóstol? ¿O es que simplemente te pareció mejor autonombrarte, autoproclamarte apóstol, porque los apóstoles es lo que está de moda, los apóstoles es lo que está en el top, los apóstoles tienen un poco más de libertad de acción, tienen una agenda un poco más
extrema, una agenda un poco más amplia. Debes definir perfectamente si Dios te ha llamado al ministerio. Cuando tú defines, decides, determinas y te convences de que Dios te llamó a hacer exactamente lo que estás haciendo, entonces la unción, la pasión, el fruto, los resultados, los números, la multiplicación vendrán de manera automática. No necesitas forzar ni demostrarle a nadie nada. Deja de hablar de los frutos, que los frutos hablen de ti. Deja de hablar de la unción, que la unción hable por ti. Aunque te ataquen, aunque tengas oposición, aunque te persigan, aunque te llamen falsa doctrina, aunque quizás dentro del concilio de los pastores no seas bien recibido, aunque nadie te tome en cuenta, aunque quizás nunca la iglesia te entregue una placa de reconocimiento, aunque nunca te envíen de vacaciones a un resort de una playa soñada en un hotel 5 estrellas, aunque no tengas el mejor salario del mundo, lo importante es que estés convencido plenamente de que Dios te llamó a hacer lo que estás haciendo. Si estás convencido de eso, el respaldo, los frutos, los resultados, la unción y la prosperidad te van a perseguir donde quiera que tú vayas, porque Jesús dijo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 16, estas señales seguirán a los que creen. Tú no andas detrás de las señales y las evidencias respaldan tu ministerio y confirman a todas luces ante el mundo, ante los ángeles, ante el infierno y ante la iglesia, que eres un hombre y una mujer de Dios. Hemos llegado por el día de hoy al final de nuestra escuela de discipulado de Reino. Estamos tocando el tema ¿qué es el ministerio? Esta es nuestra 6ª lección. Si quieres accesar a todo el material de esta escuela, solo necesitas una cuenta de correo de Gmail. Entras a YouTube y a través del enlace que estamos dejando al final en nuestra enseñanza, puedes gratuitamente accesar a todo el material. Quiero saludar en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, al pastor Severiano, a toda la iglesia Jezreel, allá en el DF de México. Un gran saludo para mi hermano Juan Carlos Garanadillo, hombre de Dios allá en el oriente del país. Saludos y bendiciones, Juan Carlos, para ti, para tu amada familia, para todo el ministerio que te acompaña, para toda esa gran visión de conquista que el Señor te ha entregado. Gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos y volveremos a reunirnos el día miércoles de esta semana, a partir de las 9 de la mañana. Les bendecimos. Shalom es paz, que tengan un día de victoria y de bendición. Amén.